que era el año pasado. Así que eso, no Grande sé qué Daniel. tal. Ah, díganme. No, qué grande Daniel que se dio cuenta. Sí, no, Daniel es bien simpático, es muy buena onda él. Entonces, ¿les parece que hagamos esos chiquillos y chiquillas? O sea, todo tipo de actividad evaluativa se hace en este horario de clase, no fuera de este. ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Insultos todavía no, al finalizar del semestre los puedo, los puedo escuchar. Maca, cuéntame. Así me parece, pero ¿qué va a pasar con la gente que no se puede conectar? ¿No lo hace nomás? Ya, buena pregunta. Yo lo que recomendaría que aquellos que no se pudieron conectar, que me escriban un correo, porque de todas formas la actividad que yo les voy a enviar, ya que se los voy a enviar vía aula virtual en el recreo, la descargan y ahí yo les voy a indicar el correo donde lo deben enviar, ¿ya? Que es uno de mis Ya. correos, ¿no? Entonces así les damos plazo para que puedan hacerlo, ¿ya? O sea, no hay problema no hay problema con ello. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Alguna otra duda, chiquillas? ¿No? Pareciera que no. Bueno, a ver, en esta lógica como de darle dinamismo ya a nuestra clase, si ustedes recuerdan, bueno, nuestra asignatura se llama, digamos, como ciclo vital, que tiene que ver que tiene que ver con el desarrollo, digamos, de las personas a nivel biológico, psicológico y social. Y por la cual vamos atravesando, que se inicia desde la época de la gestación y finaliza con el fallecimiento, digamos, como de las personas. Y por lo tanto, en un ciclo natural, uno entendería que uno va pasando por las diferentes etapas, desde la temprana infancia hasta llegar a lo que sería la adultez mayor y la vejez. ¿Sí? La semana pasada también yo les mostré una forma integral que está validada científicamente respecto de cómo ir estudiando a los niños, niñas y adolescentes y que integra los diversos paradigmas existentes en psicología y que por lo tanto entrega lo que muchas veces los psicólogos mencionan, a veces no muy ordenados metodológicamente o teóricamente, versus que el enfoque integrativo que si lo propone lo ordena y uno puede usarlo y entender la integralidad y cómo interaccionan todos los paradigmas que dan cuenta, digamos, de las diferentes áreas de los seres humanos, lo cognitivo, lo afectivo, lo biológico, lo ambiental, lo familiar, el sistema self, que había uno de sus compañeros que me preguntó harto sobre ello. Um, entonces, bajo esa perspectiva, claro, fue lo que estuvimos viendo ya después de haber visto previamente algunos conceptos vinculados a lo que es el ciclo vital, ¿ya? Y algunas características, la plasticidad, la multiculturalidad, la multidisciplinariedad, la plasticidad. Vimos varios conceptos, ¿ya? Que obvio que para el control que yo les voy a enviar también no pueden ocupar el material de cátedra, ¿ya? No hay ningún problema con eso. El tema está, chiquillos, en lo siguiente, que dándole digamos, como vuelta a cómo hacer clases más dinámicas, es que consideré necesario empezar casi como lo hace un DJ cuando tiene un conjunto de canciones, digamos, como grabadas, y que dependiendo de cómo anda el público, va colocando algunas canciones. Ya decidí adelantar esto, ya que tiene que ver con un aterrizaje respecto de los temas de infancia y de adolescencia. Y aterrizaje me refiero en la lógica de ver programas, digamos, de intervención, programas que están validados mundialmente y nacionalmente y que forman parte de políticas públicas. En ese sentido, el programa de habilidades para la vida, el HPV, como le denominan algunos, es un programa de intervención que si bien está más dentro de las líneas de la prevención y la promoción, que eso se los voy a ir explicando conforme van avanzando la diapositiva, la idea está en que en este programa, ¿sí? Se está enfocado directamente al trabajo con adolescentes,
y obviamente en el trabajo para ¿cómo se llama? Para con niños también. Sí, tranquilo, no se preocupen, si se cerró y listo, y se sube de nuevo el material. Entonces, bajo esa perspectiva, chiquillos y chiquillas, bajo esa lógica, les voy a mostrar el programa de habilidades para la vida, como les comento, que es un programa que forma parte de la política pública de nuestro país. Se implementa mucho en los colegios. Se los comento por si alguno de ustedes ya está viendo la línea de la psicología educacional, porque son programas que, como les comento, cuentan con mucho soporte empírico, vale decir, con mucha evidencia respecto de la efectividad que tienen. Ahora el tema, en estos días, la contingencia ha llevado a que se empiece a cuestionar la decisión del Ministerio de Educación de evaluar si el programa HPV efectivamente está ayudando a la gente, ¿ya? Y por lo tanto ha habido una reacción muy airada, muy molesta de todos los profesionales que trabajan en el mundo escolar por considerar que el querer cuestionar este programa obedece más bien a motivaciones que no tienen que ver necesariamente con el ámbito educativo y en el ámbito de la salud. Vale decir, muchas veces se empieza a ver el costo de los programas versus los beneficios, cuando en realidad los programas de salud en general no pueden ser evaluados mediante solo criterios financieros, ¿ya? En general este tipo de programa se ha ido masificando y, como les comento, forma parte de la política pública de nuestro país. Yo tuve la posibilidad de conocer este programa por allá por el 2005, antes de que se empezara a implementar de forma masiva en los colegios de Chile, dentro de la formación como salubrista, en la línea de salud pública, y dentro de que de una u otra forma, en la infancia y en la adolescencia hay temas de salud que uno tiene que ir visibilizando. Y por lo tanto, este programa, como yo les voy a ir comentando, que se llama de habilidades para la vida, como dice el nombre, porque se busca estimular habilidades para vivir mejor. Entonces, bajo esa lógica, este programa busca que los chiquillos, que las chiquillas aprendan algunas habilidades que se resumen en tres grandes, que tienen que ver con habilidades cognitivas, habilidades afectivas y habilidades, perdón, relacionales, ¿ya? Pero en términos de que los chiquillos y las chiquillas, por ejemplo, ustedes como adolescentes, como jóvenes, deben aprender a pensar mejor, y aprender a ser más lógicos muchas veces en las tomas de decisiones, también aprender a manejarse afectivamente, cómo se manejan los estados emocionales, cómo se maneja la rabia, por ejemplo, y por otra parte las competencias interpersonales o las habilidades interpersonales que tienen que ver con cómo nos podemos llevar mejor con las personas, cómo podemos resolver conflictos con las personas. Entonces se busca estimular eso de modo tal de que los adolescentes tengan, en este caso, mayores habilidades como para enfrentar los diversos desafíos que enfrentan como jóvenes. ¿Ya? Lo voy a ir mostrando conforme vayan avanzando las diapositivas. ¿Ya? Cuando yo estaba como coordinador del CAPS, ya hace harto rato en realidad, implementé este programa como parte de una de las estrategias que tenía que tener el Centro de Atención Psicológica para tratar de abordar y prevenir problemas más complejos en adolescencia. Lo estuve implementando 2 años, después hice un ciclo de charlas en algunos colegios, digamos, las más extensas fueron en el Instituto Nacional, en mi ex colegio, y digo la más larga porque resulta que en el Instituto Nacional cada curso, séptimo, octavo, primero, segundo, tercero, cuarto, medio, tiene 17, 18 cursos, es como por ejemplo, del segundo medio A hasta el segundo medio P, e incluso hasta estaba el Q en algún momento. Entonces, hay harta gente, entonces tuve que hacer muchas charlas, como se podrán dar cuenta. ¿Alguno de ustedes quiere preguntar algo, chiquillos? ¿Alguno de ustedes quiere preguntar algo? ¿Como que se activó un micrófono? ¿No? ¿No? ¿Nada? Ya. ¿Voy bien en la velocidad? ¿Está bien como lo estoy planteando? ¿Voy muy lento o voy muy rápido, por supuesto?
Macarena, ¿está bien así? Daniel, Sí, profe. Daniel, ¿está bien así? Sí, yo cacho que está bien, profe. María de Los Está un poco Ángeles, emocionado, pero bien. muy emocionado, se me nota. Va bien, profe. Ya. Es que si me pongo más lento los voy a hacer dormir, pero voy a regular un poco la, la emocionalidad. A ver, chiquillos, ¿por qué empecé a llegar al tema de habilidades para la vida? Porque resulta que en mi trabajo infanto-juvenil, claro, como psicólogo clínico, empecé a observar que la atención uno a uno, sin duda, es mucho más personalizada, pero también no tiene un impacto más macro en términos de que a veces sí se puede trabajar con un grupo de adolescentes más grande, y por lo tanto, cuando uno trata de que los chiquillos aprendan nuevas cosas, nuevos comportamientos, eso tiene que ver con la promoción de la salud. No es promoción de la salud pasar propaganda, digamos, a la salud, sino que la gente aprenda o adquiere herramientas, como uno le llama desde la psicología. Entonces lo que empecé a observar es que por un lado, en esos años, estoy hablando del 2005, yo ya lograba intuir que la tasa de suicidio adolescente, estoy hablando ya hace 15 años atrás, iban a comenzar a subir. Que por otra parte, el tema de la desescolarización acá en nuestro país es más compleja porque en el fondo un chiquillo desescolarizado sin duda tiene menos probabilidades de acceder a un buen sueldo en su vida adulta, o al menos que tenga un sistema previsional o que tenga un sistema de salud que cuando lo requiera se pueda activar. Acá en Chile, la gradiente socioeconómica, vale decir nuestro nivel socioeconómico, determina mucho nuestro acceso a educación y determina mucho también nuestro acceso a los sistemas de salud. Entonces estaba viendo que habían chiquillos que estaban dejando el colegio y dejaban el colegio porque, si, por ejemplo, si están en segundo medio y se ponían, por ejemplo, no sé, pues a trabajar con un tío que era mecánico y les pasaba 100 lucas mensuales, claro, para un chiquillo de 15 años 100 lucas mensuales es harta plata y se puede comprar la ropa que quiere, que muchos adolescentes andan focalizados en esa temática. Y por lo tanto, claro, el tema está en que esas 100 lucas, cuando él empiece a crecer, no van a ser suficientes, o para vivir solo, qué sé yo, o si, por ejemplo, llega a ser papá para tener la suficiente capacidad, digamos, monetaria como para comprar medicamentos, cubrir costos de salud, qué sé yo, o lo que sea. Por otra parte, también estaba viendo en ese momento que las tasas de embarazo adolescente eran muy altas, y que de una u otra manera, cuando en Chile se estaba hablando el 2005 del Postinor 2, vale decir la píldora del día después, nosotros en salud pública estábamos más preocupados de la enfermedad de transmisión sexual, porque entendíamos que de una u otra manera se podía controlar el embarazo adolescente, pero en general la enfermedad de transmisión sexual se iban a empezar a perder el control, porque de una u otra manera las campañas estaban enfocadas más a que los chiquillos ocuparan preservativo para no embarazar a la polola, pero no como para evitar contagiarla o que fuera contagiado de alguna enfermedad de transmisión sexual, suponiendo que ya ambos tuviesen una actividad sexual, valga la redundancia, más activa, ¿ya? Por otra parte, también con algunos salubristas veíamos en esos años que a ver, voy a volver de nuevo a la diapositiva número 2 antes que sigan cambiando. Por otra parte, el tema de prevenir, el tema de empezar a tratar de detectar los problemas previamente, pero no tan solo en un enfoque basado en las carencias, en el déficit, de solamente detectar problemas, sino también de estimular en las personas un buen vivir, estimular conductas prosociales, como uno diría, vale decir que nos ayudan a vivir mejor. Por lo tanto, este tipo de intervención, este tipo de programa empezaba a mostrar muchos resultados en otras partes del mundo, porque de una u otra manera permitía disminuir también los casos de depresión adolescente, podía minimizar el riesgo de suicidio adolescente, por citar algunos de los diagnósticos más frecuentes. Y de tal forma, por lo tanto, lo que aparece allí como el último cuarto punto, es que si uno empieza a abordar esto de forma temprana,
con programas validados internacionalmente, y también tratando de ver los factores sociales que tienen que ver con vivienda, con alimentación, uno puede producir un desarrollo más saludable en la población. Entonces, bajo esa perspectiva, eso a nivel como el contexto mundial, pues, ¿ya? Los datos que en ese momento estoy mostrando, no porque no existan nuevos datos de la encuesta nacional de la juventud, de por sí existen. Lo que ocurre es que yo le estoy presentando en este momento es el trabajo que yo hice en CAPS el 2011 y el 2012, ya con el tema del programa de habilidades para la vida. Entonces, para esos años estábamos usando estos datos que fueron, en este caso, proporcionados el 2009 por el INJUV, por el Instituto Nacional de la Juventud. Entonces, ¿qué es lo que nos arrojaban los datos de esa encuesta, de la sexta encuesta del INJUV? Primero, el déficit atencional, sobrediagnosticado. Y por lo tanto, una de las cosas que empezaba a ocurrir era que los chiquillos con sobrediagnóstico podían, por un lado, estar siendo mal intervenidos, porque muchas veces la desatención no responde solamente a un tema cerebral, digamos, esa perspectiva como que el cerebro todavía se está desarrollando y el muchacho no se logra mantener concentrado. No, sino que muchos chiquillos tienen muchos problemas familiares y por lo tanto el estar enfocado en el colegio en realidad no es casi imposible. Por lo tanto, el INJUVE empezó a mostrar que estos diagnósticos que estaban muy sobreestimados podían, más allá de deberse a un error metodológico, ¿ya? De por qué cualquier persona hace este diagnóstico, sino de empezar a mirar un poco más en la realidad de los niños, que tiene que ver qué es lo que más pasa en los niños que lo está llevando a tener esta irregularidad económica, perdón, irregularidad académica. Esto a su vez se traduce en que los chiquillos tienen que cambiarse colegio muchas veces, porque a veces algunos colegios, cuando repiten, no les renuevan matrícula. Entonces tienen que buscar otros colegios y muchas veces colegios que son como de menor calidad porque tienen que buscar ser aceptados. Y muchas veces algunos colegios prefieren quedarse con los buenos estudiantes para así lograr tener buenos puntajes en CIMSE y obviamente acceder a los bonos o los incentivos que el Ministerio de Educación entrega. Entonces, eso por un lado. Lo otro, como segundo punto, bullying escolar. Estoy hablando de hace rato, ya hoy día es una realidad, pero estoy hablando de esto que se venía haciendo hace más de 11 años. Los casos de bullying escolar estaban aumentando. El consumo de drogas, que antes tenía que ver más con marihuana, hoy día tiene que ver con temas de muchos psicofármacos en la sala. El riesgo de suicidio ha aumentado. El embarazo adolescente, que si bien, según algunos datos, ha ido bajando, pero de la enfermedad de transmisión sexual, las ETS como siglas, no hay una estimación muy clara respecto de cuántas chiquillas con condilomas hay, cuántos chiquillos pueden portar VIH, no se sabe, está fuera como de control, por decirlo bajo esa perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que frente a los temas de intervención, vale decir, cuando los problemas ya están activados y uno interviene, efectivamente uno puede lograr mejoría, pero también desde el área de la salud pública se está buscando desde hace muchas décadas evitar que los problemas se desarrollen o evitar que los problemas aparezcan. Y por lo tanto, si estos problemas ya están, tratemos de evitar que estos problemas sigan aumentando en casos. Por lo tanto, la estrategia de habilidades para la vida está dentro de la línea de la promoción y de la prevención. Vale decir, prevenir los problemas que yo les estaba comentando anteriormente de bullying escolar, consumo o abuso de drogas, mejor dicho, el riesgo de suicidio también, pero por otra parte también es que los adolescentes aprendan a guiar sus vidas. Y en ese sentido, tienen que aprender a guiar tres grandes áreas de sus vidas que tienen que ver con el funcionamiento cognitivo, con el funcionamiento afectivo y con el funcionamiento interpersonal. La JUNAEP, como aparece allí, es una de las instancias gubernamentales donde el programa de habilidades para la vida se encuentra implementado y por lo tanto se encuentra, en este caso, masificado en los diferentes establecimientos educacionales de nuestro país. ¿Ya? Los datos que aparecen allí, por ejemplo, empiezan a hacer notar varias cositas. Miren, y esto los paso como dato.
Esto era, ojo, el año 2009. Si nosotros nos centramos digamos, como en el circulito del medio, ya como en esto más ovalado, aparece que 58,3 de los entrevistados que están entre la edad de 15 y 19 años, sí, refieren que ocupan, por ejemplo, preservativo. Entonces, si uno aplica un poquitito de estadística, uno dice que la mitad ocupa preservativos y la otra mitad no ocupa. Vale decir, ustedes como estudiantes universitarios, lo más probable es que la mitad de ustedes ocupa preservativos y la otra mitad no ocupa preservativos para la primera relación sexual. Y estos son datos del 2009, ¿ya? No han tenido mucha variación de todas formas, ¿ya? Miren, fíjense en el circulito que está a la derecha de ustedes, cuando se ve, por ejemplo, de los datos que hablan de, por ejemplo, si el método que se utiliza más en los estudiantes superiores, digamos en los que están estudiando en la universidad, la verdad es que sí, baja un poco en la gente que está estudiando técnicos y en otro tipo de estudios baja más aún. Lo cual empieza a mostrar, pareciera ser de que educándonos o teniendo mejores niveles de educación, podemos ocupar o usar de mejor manera los métodos de prevención de diferentes problemas, en este caso, por ejemplo, de prevenir enfermedades de transmisión sexual. ¿Ya? Y en esa lógica, para el otro círculo que está al lado izquierdo, donde empieza a ver como por los tramos de nivel socioeconómico, el ABC1, el C2, el C3, y el E, pareciera ser que la gente pobre es la que menos preservativo ocupa, ¿ya? Y ahí uno empieza a entender estas campañas de regalar preservativos, pero nuevamente cuando estamos en adolescencia, y una característica interesante que se da en adolescencia tiene que ver con que se subestiman los riesgos, vale decir como que a uno no le va a pasar nada, pero por otra parte se sobreestiman las capacidades y por lo tanto yo soy capaz de todo y yo cuando quiero consigo las cosas que deseo, ¿ya? Estos Profe, datitos, sí, por favor, Daniel. bueno, hablando de lo que usted habla, bueno, valga la redundancia, yo una vez estaba acompañando a mi mamá a la farmacia, bueno, recientemente, Ujú. y, y vi algo bien curioso y es que los preservativos están agotados, aparte Ujú. de lo típico que era el alcohol gel y las mascarillas. Eso me pareció bastante curioso. Lo que pasa, mira, es que lo que pasa es que hay varias cosas que, no, mira, no, ¿qué es lo que se me ocurre responderte ahora sin ser especialista en el tema? ¿Ya? Pero en general, las compañías farmacéuticas tienen una lógica, más allá de mercado, que es como obvio, pero tiene que ver con temas de producción, por lo tanto, de algunos medicamentos y de algunos insumos. Por lo tanto, uno puede leer dos cosas. Primero, que los adolescentes puede que efectivamente estén usando más preservativos, ¿ya? Por lo tanto, pueden comprarlo. O la otra es que los adolescentes puede que estén comprando menos preservativos y como están comprando menos, se produce menos ese producto, ¿ya? Por otra parte, también como los consultorios tienden a regalarlo, en el fondo puede que hasta los productos, porque también los condones, los preservativos tienen una fecha de vencimiento, puede que se echen a perder, po. Como tener manzana en un almacén y que si no se venden se van a echar a perder. Estoy pensando que esas dos podrían ser como las grandes explicaciones de por qué pudiera que en ese lugar, a la farmacia a la cual fuiste, no habían preservativos, ¿ya? Puede tener un poco que ver con esas dos explicaciones, podría sin lugar a duda haber una tercera, ¿ya? Pero en general, claro, en los consultorios se tienden a regalar preservativos. En las universidades también se han puesto algunos tipos de máquinas expendedoras de condones, porque es el método que ha funcionado para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Pero resulta que en ese contexto de la relación sexual y la primera relación sexual, la energía puede ser tan intensa que en el fondo no se quiera ocupar el preservativo como para no cortar el ambiente, digamos, como, como sexual que puede haber en ese momento. Entonces, yo te diría que eso podrían ser como algunas explicaciones, digamos, como así a simple vista, ¿no? Puede que hayan otra. No sé si te parece, Daniel.
¿Sí? Sí, sí entiendo su respuesta, aunque la conclusión inicial a la que habíamos llegado yo y mi mamá al salir de esa farmacia Ujú. es que, y de hecho creo que también podría ser considerado como la tercera explicación, y es que como estamos viviendo en los tiempos que vivimos, seguramente algunas personas habrán querido acuartelarse con sus parejas y creo que habrán previsto que haría falta aquello. Claro, pues, como que si se echa a perder la televisión por cable o, o falla el Netflix, hay otra forma de entretenerse. Pues. Pero puede serlo Hay que también. ver el índice de natalidad en enero y marzo. Veamos, pues veamos cómo va la tasa de natalidad. En estas cosas siempre hay indicadores bien interesantes y uno de ellos tiene que ver con el tema de la natalidad. Pues. Veamos cómo va. Miren, otros datos más que aparecían en la encuesta nacional del Instituto Nacional de la Juventud, digamos allá por el 2009. Miren, fíjense en los datos digamos como en el circulito que está a la izquierda de ustedes, donde empieza a aparecer el 71,3% de los chiquillos han visto o han sufrido de burlas. Vale decir, 3 de cada 4. Alto. ¿Ya? Fíjense, robos en el colegio. También 3 de cada 4 le han robado. Agarrarse a combo, un 60%. 6 de cada 10 Profe, han visto pelea. ¿Ah? no sé si soy yo nomás, pero no veo lo que está hablando. Veo la diapo de qué son las habilidades para la vida. Sí, Ya, igual veo lo mismo. ya, váyanse a la diapositiva número 5. Voy a ir mencionando los números entonces cuando vaya allí avanzando. Podemos cambiarla. ¿Lo Ah, pudieron cambiar? ¿Lo pueden sí, Sí, cambiar? profe. ¿Sí? Hay Ya, una opción que dice ir al moderador. Eso es lo que está viendo el profe también. ¿sí? Váyanse a la diapositiva 5, chiquillas. Y ahí van a encontrar, por ejemplo, estos datos de los cuales yo le estoy hablando. Eh, um, y claro, uno empieza a ver estas cosas y, por ejemplo, uno empieza a observar, por otra parte, en el otro circulito que aparece, digamos, como con respecto a cómo en clase media, ya, yo coloco la diapositiva, no se preocupen, donde también empiezan a aparecer datos bien, bien altos, bien significativos, respecto de este tema que tiene que ver con adolescencia, ¿ya? Ahora, mientras va apareciendo la presentación, de nuevo, yo les diría a los siguientes chiquillos, eh, como parte de la formación que es bueno que ustedes reciban, aprendan a manejar indicadores, números respecto de los fenómenos, ya en términos de que nos entregan estimaciones respecto de cómo van las cosas. Más allá si uno está de acuerdo con lo cuantitativo o no, ya con la forma de estudiar los fenómenos, pero en general cuando uno coloca numeritos, como que uno puede ver y entender otro tipo de cosas. De hecho, en estos datos apareció un dato bien interesante que quienes más consumían, por ejemplo, alcohol y drogas, en esos momentos estaba más vinculado al sector ABC1, po. Digo, y eso tiene que ver muchas veces porque tienen plata para comprar más marihuana, más cocaína o más copete. Entonces pueden gastar más plata y se pueden conseguir la plata de otra forma. Entonces, estos datitos van dando cuenta. Aquí está la tablita que yo les comentaba. Estos datos van hablando, por lo tanto, de las estimaciones que se van haciendo respecto de los problemas de salud que en adolescencia, en esos años, porque hoy día también tienen algunas variaciones, en general se han mantenido, y han aparecido otros, ya como les decía, con el consumo de psicofármacos, ya donde se toman las sopiclonas, que son inductores de sueño, o bien se toman sus alprazolam, que son ansiolíticos, y los pueden tomar en la jornada de clase. Y ahí ustedes pueden empezar a recordar que en el colegio habían compañeros de ustedes que andaban haciendo eso. Y eso se tiende a pasar. Entonces, claro, para el tema del copete, aparece que el ABC1, el que más copete puede tomar. Y en ese sentido tiene que ver con que pueden comprar, digamos, como copetes y copetes más caros. ¿Ya? Entonces, bajo esa lógica, bueno, a alguno no va a faltar el que va a decir que siempre la primera ronda de copete siempre cuesta más, en la segunda ya todos tienen plata. Pero lo curioso, digamos, de una u otra manera, que lo que empieza a hacerse notar,
tiene que ver con que en estos elementos el acceso y el tener plata puede influir mucho respecto del consumo de algún tipo de drogas, ¿ya? Por lo tanto, con todos estos datitos, y esto es lo interesante, desde las décadas de los 90, ya la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, comenzaron a tratar de elaborar un tipo de programa o de estrategia que permitiera abordar todos estos problemas que en adolescencia se empiezan a enfrentar, ¿ya? Y por lo tanto, lo que empezaron a observar y a empezar a recibir la opinión de diferentes especialistas de diferentes partes del mundo, es que lo que empezaron a hacer era que primero empezaron a hacer notar la importancia de prevenir los problemas, ¿sí? Y prevenirlo en el sentido de que los casos no se sigan desarrollando. Por ejemplo, cómo saber cuando un chiquillo que fuma marihuana puede desarrollar adicciones o no. ¿Cómo saberlo? ¿Ya? Una cosa es decir, pucha, yo lo controlo, ya, ok, pero acá estamos hablando de acciones macro, entonces no podemos pensar en la opinión de uno, sino que también tenemos que ir considerando la opinión de, no sé cuánto, 3 millones de adolescentes en Chile. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, las políticas prohibitivas en general en muchas partes del mundo como que no han funcionado, sino, claro, lo típico que se habla del tema de la responsabilidad, ok, pero resulta que en adolescencia los niveles de impulsividad varían entre uno y otro adolescente, cada adolescente tiene diferentes tipos de amigos, y por lo tanto, claro, en el caso a caso nos podemos encontrar con diferentes realidades. Entonces la OMS y la OPS, la Organización Mundial de la Salud, y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, OMS y OPS, las voy a ir hablando así durante la clase, desarrollaron esta estrategia. Entonces dijeron y empezaron a hipotetizar que los adolescentes tenían que aprender algunas habilidades. Tenían que, en esta cosa, decir, sabes que no quiero tomar más porque estoy muy curado. Se desplegaban algunas habilidades interpersonales. Con que, por ejemplo, en el caso perdón lo que voy a comentar, pero en realidad es que esto es así, pero muchas veces para tener relaciones sexuales y para colocarse el preservativo, se insta a que ojalá la pareja con la que se está teniendo relaciones sexuales eh, tome y afirme el pene de tal forma de aumentar la estimulación, mantener la erección, y eso facilita obviamente el colocarse el preservativo. Pero muchas veces los adolescentes se quedan con la idea de que el preservativo tiene que ser puesto en este caso, por el varón. ¿Ya? Pero no es así, sino que la pareja puede colaborar manteniendo la erotización. ¿Ya? Entonces, bajo esa lógica, claro, se empezó a hablar de que era importante, por lo tanto, que los adolescentes pudieran empezar a tener habilidades y habilidades para enfrentar todas estas cosas. Como les comentaba, esto que se venía. ¿Alguien quiere preguntar, perdona, todo esto? No, que sentí como el ruido de un micrófono. Continúo. Entonces, bajo esa lógica, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, ¿ya? La JUNAEB, lo que empezó a observar era que este tipo de programas tenía que implementarse a nivel del país, y lo que empezó a hacerse justamente es implementar el HPV a nivel nacional. En todos los colegios municipales tiene que estar el HPV, y de hecho en la mayoría de los colegios municipales está como un programa en el cual los adolescentes tienen que participar. Y ojo, que la gracia del HPV no es que este programa es para los que consumen drogas o el que se porta mal, no, es para todos. Y es para todos porque todos en algún momento podemos incurrir en alguna conducta de riesgo. Y la idea está en prevenir esa conducta de riesgo para no tener problemas. Entonces, como aparecen acá, detección precoz efectivamente ayuda harto para empezar a prevenir. La prevención de problemas psicosociales, promover el bienestar, vale decir, somos seres, por ejemplo, en la línea de la sexualidad, somos seres sexuales, entonces vamos a tener relaciones sexuales muy seguido y probablemente con más frecuencia de la que queremos, o si queremos tener más sexo, allá cada uno de ustedes. Si el tema está en que tienen derecho también a disfrutar, y por lo tanto ese disfrutar tiene que ver con el uso responsable, por ejemplo, en este caso, del preservativo o del condón.
hablar estas cosas con adolescentes de colegio es bien interesante porque como que todos se matan de la risa. Algunos se ponen más serios y otros como que en realidad no han tenido relaciones sexuales, entonces como que no están tan cercanos a la temática. Pero en general es bien interesante trabajar con adolescentes porque en el fondo hay que hacerlos participar y hay que preguntarle que si tienen, por ejemplo, algún amigo o alguna amiga que ya está teniendo relaciones sexuales. Y eso tiene que ver con es que ese tipo de preguntas responde a la metodología de pares. Vale decir, con una estrategia metodológica donde uno no le pregunta directamente sobre su experiencia, sobre lo que él hace, sino de lo que él o ella ha visto. Y ahí lo más probable es que uno se encuentre con más información. ¿Ya? Entonces, como yo le explicaba hace un ratito, programa de habilidades para la vida, tres grandes ejes: cognitivo, afectivo e interpersonal. Como los grandes, digamos, como, ¿cómo decirlo? Como puntos de orígenes de las habilidades que vamos a comenzar a ver a continuación. ¿Ya? Eh, en esa lógica de lo que se empieza a desarrollar, y acá aparecen estas habilidades para la vida y que las vamos a ir mirando cada una de ellas, el HPV como programa sugiere que hay 10 grandes, por lo tanto, habilidades para la vida que pueden influir respecto de si es que incurrimos en conductas de riesgo o no. Estas 10 habilidades para la vida, como comentan los manuales, basta tan solo con que una aprenda a ser bien utilizada como para que pueda generar algún grado de impacto en algún adolescente. Entonces, la capacidad de tomar decisiones, como yo lo voy a ir desarrollando por cada uno de ellos, la habilidad para resolver problemas, tener pensamiento creativo, el pensamiento crítico, eh, um, la comunicación efectiva, habilidades para las relaciones interpersonales, el conocimiento de uno mismo, la empatía, la habilidad para manejar emociones y la última para manejar el estrés y la ansiedad. Si ustedes se fijan, no son cosas que están como abstractas, ya vale decir como que sea como algo muy difícil de alcanzar. En realidad no, son como muy al alcance de la mano de uno y por lo tanto, y bajo esa perspectiva, sí se pueden desarrollar y se pueden ir estimulando. Eh, entonces, como una especie de síntesis, por ejemplo, lo que estamos hablando, ¿para qué ayuda el HPV? Ayuda a prevenir esos problemas que aparecen detectados por la OPS y por la OMS como los más relevantes a nivel mundial. Y no sé si así como los más relevantes porque todos son importantes, pero al menos son los que tienen más casos, los que tienen más prevalencia, como dirían desde la epidemiología. Entonces, el embarazo adolescente aparece como uno de los temas a mirar junto con el tema de las ETS, con la enfermedad de transmisión sexual, depresión y suicidio, ¿ya? No sé si ustedes recuerdan el triste caso de esta muchacha de un muy buen colegio que la encontraron muerta en un café por allí por Providencia porque se había suicidado y la muchacha que tenía hartos recursos sufría de ciberbullying de parte de los compañeros y terminó en eso. De hecho, hoy día el Ministerio de Educación tiene una guía para la detección y el manejo de conductas autolesivas o de riesgo en el colegio. El abuso de drogas, como les digo, que es muy diferente del consumo de drogas, ¿sí? O sea, el tomar copete, el fumarse un pucho, son drogas legales, drogas al fin y al cabo, pero hay gente que fuma más y toma más que otros. Entonces, ¿qué es lo que hace esa diferencia? Y qué es lo que, por lo tanto, el muchacho o la muchacha tiene que aprender. Desde esta perspectiva va a tener que desarrollar alguna habilidades para la vida para no desarrollar adicciones. Y uno de los últimos tiene que ver con el tema de deserción escolar, que como les comento, al menos acá en la realidad chilena, tiene que ver con que un muchacho que deserta del sistema escolar, las probabilidades de que acceda a una mejor remuneración en su vida laboral va bajando considerablemente. Entonces, en algún momento la gente sin cuarto medio encontraba trabajo y en realidad sin cuarto medio es casi imposible. Entonces, son realidades que tiene cada país y dentro de las realidades que uno puede encontrar en los países, una de ellas es en nuestro país, acá en Chile, y de cómo es que opera el tema de la deserción escolar. ¿Sí? Veamos
dentro de las primeras habilidades para la vida, que aparecen no en orden de importancia, ojo, sino que aparecen simple y llanamente citadas así porque así las pusieron. La capacidad de tomar decisiones. Es interesante ver este tema de qué decidimos. Hay gente que se define como insegura para tomar decisiones, otros por el contrario se sienten muy seguros, pero de una u otra manera y todos los días tenemos que tomar decisiones. Si tomo la micro, me levanto más temprano, le comento al profesor las dificultades que tengo, le digo a mi polola que no puedo salir, lavo los platos ahora para que no me reten. Todos los días estamos tomando decisiones. Y por lo tanto, la gente que evita tomar decisiones tiende por lo general a angustiarse más, a complicarse más, porque de una u otra forma tiene que decidirse por algo. Y decidirse por algo involucra que si yo escojo este camino, esta otra opción empieza por lo tanto a quedar de lado. Y por lo tanto, muchas veces una de las cosas que uno tiene que ir aprendiendo a hacer tiene que ver con esos dos caminos o esas dos posibilidades. Uno tiene que evaluarlas, uno tiene que explorarlas para de esa forma poder tomar la mejor decisión. A veces la gente nos informa mucho con respecto a qué decisión puede ser la más adecuada. Hay otras situaciones, por el contrario, donde la gente hace decisiones o basa sus decisiones más en estados emocionales o en entusiasmos, más que digamos, como en la lógica de que la decisión que se está tomando va a tener un costo, va a tener una consecuencia y por lo tanto va a haber que seguir como con esa decisión, con esa elección. Eh, el tomar decisiones, chiquillos y chiquillas, se viene estudiando desde hace rato, por ejemplo, en la psicología social, porque es un proceso complejo de los seres humanos que tiene que ver con que de todas las opciones que tenemos, a veces queremos y tenemos y debemos muchas veces escoger solo una. No sé si se está entendiendo, chiquillos, no sé si se está entendiendo, chiquillas. Sí, profe. Sí, se entiende y de hecho, Dale, dale, Daniel. y de hecho una cosa bastante, o sea, uno, uno a veces dice como que piensa bien qué es lo que quieres realmente y todo eso. Ujú. Y, y de hecho una de las razones para meterme a estudiar psicología, aparte de que me parece interesante y como que lo tuve considerado por bastante tiempo, es porque también como que buscaba una opción paralela a otra, digamos, una de las cosas que más me apasiona en la vida, que es la música. Yo antes Ya, planeé meterme a estudiar música. dale. Así que eso, yo considero que sobre todo la primera habilidad es súper relevante. Sí, mira, gracias Daniel por lo que acabas de comentar. Si te sirve digamos, como experiencia, cuando yo tenía que entrar a estudiar, después de haber salido cuarto medio, estaba entre obstetricia, filosofía y la música. Y por lo tanto, mis papás que son separados, pero igual estaban de acuerdo en eso. Claro, el puntaje no me alcanzó para obstetricia en ese momento y por lo tanto tenía que esperar otro año para que corriera la lista. Me dijeron que filosofía iba solamente a hacer clases, como que era muy reducido, digamos, como la forma de trabajo del filósofo. Y música, si bien tengo un primo que tocaba en una banda de los 80 que se llamaba UPA, eh, um, no, me dijeron que no. Entonces tuve que escoger y buscar otra opción que pudiera integrarlos todas y ahí encontré psicología y bueno, me cautivó desde el primer momento y soy feliz trabajando en esto. Entonces, claro, hay decisiones que muchas veces tarde o temprano tenemos que tomar. De hecho, una de las decisiones que para mí fue complejo, ahora que más viejo lo recuerdo, tuvo que ver con que mi mejor amigo se había ido a estudiar a Valdivia y yo también quería irme a estudiar a Valdivia, pero por problema económico no podía estudiar fuera. Y en esa lógica, claro, me quedé acá en Santiago. Pero claro, en ese momento yo decía, ¿por qué no empecé a preparar antes todo esto? Pero claro, es porque como adolescentes uno tiende a estar más focalizado en el presente
y no en la construcción del futuro muchas veces. A veces uno se puede enrollar más como con un noviazgo, más que estar pendiente muchas veces del futuro hacia donde uno va a querer como apuntar, ¿ya? Entonces, Profe, sí, dígame, Maca, ¿no? sí. Dale. ¿Desde qué año se empezó a implementar esto? ¿Dónde? ¿Acá en Chile? Sí. Mira, yo te diría que empezó como a mediados entre el 2000 y 2010. Yo te diría que más masivamente empezó como el 2007, el 2008, ya más masivamente. Porque Ya. es una política gubernamental, pues, finalmente, no es como una iniciativa de un colegio. O sea, yo no la estoy presentando ahora. ¿Saben qué? Lo que pasa es que en tal colegio hicimos esto como una iniciativa comunal. No, esta cuestión es una política pública. Mm. Y por lo tanto, si te gusta, por ejemplo, Maca, el tema de psicología educacional y conoces a psicólogos que trabajan en un colegio, te van a hablar de las habilidades para la vida, si eso es así, ¿ya? ¿Cuál es la otra habilidad para la que aparece? Resolver problemas. Curiosamente, los seres humanos tendemos a la evitación de los problemas. Vale decir que uno no quiere tener problemas y si el problema llega, chuta, es como que uno dice ya, después lo resuelvo, o a procrastinar, pues, como uno diría esta cosa de que si lo hago, después, y total, no es problema. Y muchas veces los problemas en la vida nos requieren movernos rápido y de forma activa. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba estudiando en psicología y me elaboré una especie como, no sé si decir teoría, pero la teoría de los problemas cacho, así un cacho, pues, cuando tiene un cacho que uno tiene que abordar. Y claro, el problema cacho tiene que ver con que un problema que es pequeño, pero es muy incómodo y que puede seguir creciendo. Y por lo tanto el problema cacho, al menos dentro de las cosas que yo hago, es resolverlo lo antes posible, porque el cacho empieza a crecer, pues. Y uno, no sé si será como parte de la existencia de los seres humanos, pero cuando uno no resuelve un problema, ese problema empieza a llamar a sus otros amigos problemas, invitándolos a formar para complicar la vida de algún ser humano, y los problemas se empiezan a acumular, pues. Y en algún momento las personas empiezan a mirar en todos lados y en todos lados tienen problemas. De hecho, hay gente que a veces se preocupa y no se ocupa de lo que le está ocurriendo, no se pone a resolverlo. A veces la gente decide acostarse, dormir, pero en general a veces el dormir no necesariamente resuelve el problema. ¿Ya? Por lo tanto, incluso por ejemplo en temas de riesgo de suicidio, ya a veces la gente puede tender a evitar los problemas en vez de desarrollar estrategias de afrontamiento, de ver cómo se va resolviendo el problema que les puede estar llevando como a considerar la muerte como una opción válida para enfrentar lo que le está ocurriendo. Entonces, el resolver problemas es una habilidad como también la que que tiene que ver con el pensamiento creativo. La creatividad, chiquillos, la creatividad, chiquillas, no tan solo tiene que ver con componer una canción o escribir un poema o elaborar versos para conquistar a alguien, sino que en general nuestro pensamiento tiende mucho a la convergencia. Vale decir, uno siempre tiende a pensar en una sola solución respecto de los problemas, cuando en realidad los problemas pueden tener muchas soluciones. Y por lo tanto, el ser creativo involucra el empezar a ver cómo uno puede resolver las dificultades. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo clínico, cuando yo trabajo con adolescentes y, por ejemplo, están a punto de repetir, les digo, bueno, a ver, ¿qué opciones hay por ejemplo, de no repetir? Y me dice, mira, hay que rezarle a Dios. Y le digo, ya, ok, una opción es rezarle a Dios, ¿cuál otra más? Y me dicen, no, pero si me dicen, no, si la estaba tirando para la talla. Ok, les comento, está bien, tíralo para la talla, pero tampoco es una opción descartable, rezarle a Dios, se pueden producir milagros. ¿Sí? ¿Qué otra opción más? Y empiezan a decir, no sé, hablar con el profesor, perfecto, ahí hay otra solución. ¿Cuál otra más? Ponerme a estudiar, perfecto, hay otra más. Eh, ¿qué más? En fin, todo tipo de solución muchas veces pareciera como muy descabellada, pero en general, para enfrentar dificultades, uno tiene que pensar en las descabelladas también. Sin lugar a dudas que hay algunas que tienen
un peso mucho más efectivo. O sea, si alguien está a punto de repetir, la cosa más efectiva es estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Si el tema está en que de una u otra forma, también hay otras cosas que uno puede ir como activando y movilizando. Hablar con los profesores siempre ayuda, sobre todo cuando uno tiene problemas, y es bueno plantearlo. Pero claro, la creatividad también nos permite responder con creatividad muchas veces a las dificultades que estamos teniendo, porque la vida es compleja. Entonces, claro, uno no se encuentra con la realidad o con la vida como todo tan ordenado, sino que siempre aparecen como algunas variables extrañas, algunos procesos que interfieren también en el curso normal, por decirlo así, y por lo tanto el pensar creativamente, el pensar y ampliar la cabeza respecto de otras opciones para resolver problemas, sin duda que ayuda mucho. Pero también, y para ir... Sí, dime Daniel. Bueno, a raíz de lo que dijo ahora, me acordé de algo que leí hace mucho tiempo sobre personalidad y los géneros musicales que nos gustan. Ujú, Bueno, el caso es que leía por ahí que supuestamente las personas que escuchan más jazz o blues, como es un género en el cual los músicos improvisan, ujú. es como un género que por antonomasia improvisan, son personas que tienden por lo general a improvisar más. Ajá, puede ser. Pu. De hecho, la vida de los músicos es bien curiosa porque dentro de los factores de personalidad involucra que nos siguen los patrones habituales de comportamiento de las personas. Pueden tener horarios distintos para levantarse, digamos, y acostarse, en fin. Tiende a pasar eso. Hay estilos de música que incluso hasta nos ponen más reflexivos y por lo tanto muchas veces pensamos en más opciones. Entonces, cada vez hay gente que puede utilizar la música, sí, la usen, no hay ningún problema, por ejemplo, como para pensar, todo lo contrario. La idea está en que de una u otra manera, a veces la vida nos exige que seamos como una caja de herramientas y que tengamos diferentes herramientas como para abordar o resolver problemas. Y mientras más cosas sepamos para ver qué podemos hacer frente a un problema, en realidad es mucho mejor. Pensamiento crítico. Y esto es bien interesante, porque es re fácil criticar la conducta del resto, pero empezar a visibilizar la propia, o sea, nuestro comportamiento, empezar a ver, por ejemplo, las ventajas, las desventajas de nuestro comportamiento, empezar a ver, no sé, que algunos adolescentes puedan ser capaces de ver si efectivamente este amigo lo está metiendo en malos pasos o si esta amiga la está metiendo más en problemas. El análisis y el pensamiento crítico, la idea está en que uno pueda aprender a pensar de forma más objetiva, ¿ya? Yo recuerdo, no sé, una paciente que estaba con temas de crisis de pánico, venía desde región, estaba sola, qué sé yo, y me decía que había conocido a una amiga que le alegraba la vida y porque era media desordenada y después lo desordenada era como media transgresora y como transgresora en el sentido de más allá que carreteara, esta cabra tomaba como hobby sacar latas de cerveza de los supermercados, de los almacenes escondidas, po. Y claro, pues esta paciente que con este tema de crisis de pánico como que se sentía bien, se divertía, pero también se asustaba mucho cuando esta amiga hacía eso. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Que un día efectivamente en un supermercado los guardias la detuvieron a mi paciente junto con la amiga, llamaron a carabineros se la llevó a la comisaría, ahí estuvieron todo por un pack de latas, po. Estuvieron digamos, como en la especie de cárcel que algunas tienen, como no en los calabozos, sino que unas cárceles que tienen como al lado de algunas mesitas. eh, y claro, a esta paciente le vino la masa crisis de pánico y por lo tanto tuvieron que llamar a los papás. No, fue un temón, pues, y por lo tanto ahí vino toda la culpa en esta muchacha. Entonces, claro, en esta cosa crítica, a veces en adolescencia nos juntamos con personas que uno ve que el peligro está ahí, pues, que hay problemas, que uno se puede ganar problemas muy gratuitos. Entonces, esta visión objetiva que tenemos que tener es importante para el programa de habilidades para la vida. No sé si tienen alguna duda, chiquillos, no sé si tienen alguna duda, chiquillas, con respecto a lo que hemos estado viendo. Profe, ¿Sí? bueno, esta es como una duda existencial que tengo yo ahora y es que
¿Qué me, Esa qué es mi, me puede- esa es mi especialidad, po. bueno, ¿qué me puede decir de la tolerancia a la frustración? Mira, qué bonito tema. Yo te recomendaría que cuando regresemos de este break lo tomemos, porque resulta que la tolerancia a la frustración a veces, curiosamente, los colegas tienen dificultades para explicar qué es la tolerancia a la frustración. Vale decir, cuánto soy capaz de aguantar que las cosas no me resulten o no me funcionen. Sin duda que ser tolerante a las cosas cuando no nos resultan nos ayuda a seguir caminando y seguir avanzando. Hay otros, en cambio, que se frustran y no siguen avanzando en la vida. Yo creo que es un muy buen recurso, ya que sin lugar a dudas nos puede permitir manejar algunas situaciones con las cuales no tengamos problemas, pero también a veces hay que ver si es que efectivamente lo que uno está viviendo es solamente frustración o bien si no se está debiendo a otras cosas. Ya la tolerancia a la frustración es una buena técnica que uno puede aprender a manejar, pero no necesariamente es la única. Por ejemplo, por citarte una solamente, Daniel, la tolerancia a la incertidumbre aparece como una buena estrategia en la vida, porque a veces, como por ejemplo en esta situación de cuarentena, hay mucha incertidumbre y hay gente que tiene dificultades para tolerarla, para aguantarla, para salir adelante. Entonces, a veces uno puede caer con que, en gracia, que solamente la tolerancia a la frustración, claro, es una piedra angular de nuestro desarrollo, pero no necesariamente en la única, te diría, porque también hay otros tipos de cosas que también tenemos que ir desarrollando. La tolerancia a la incertidumbre, por ejemplo, es una de ellas. No sé si te logré explicar, Daniel. Sí, sí se entiende, profe. Ahora, obviamente, cuando lleguemos a la parte de afectividad, digamos, de las habilidades para la vida, tomemos el tema, lo vuelves a plantear y lo seguimos desarrollando. ¿Ya? Chicos Súper. y chicas, son las 9:36, regresemos a las 9:55. Bueno, Me profe. parece. Bueno, profe, Muchas Bueno, gracias, Maca, muchas gracias, Daniel, y a quienes hayan hablado. Entonces, veámonos a las 9:55. Nos vemos, chau. Nos vemos. Toin.
Me encanta cómo te mueves. Ella lento me atrapa, movimiento que mata. Me encanta cómo te mueves. Trepa como una gata, todo lo malo mata. Me encanta cómo te mueves. Ella lento me atrapa, movimiento que mata. Me encanta cómo Tenía el micrófono perdido. trepa como una gata, todo Manso lo Carré. mata. Oh yeah, soy fan de cómo nos comimos. Oh yeah, yo intento. Ya muchachos, ya muchachas, he regresado. Estaba subiendo el archivo, tenía un problema con el documento, pero ya está todo ok. Voy a avanzar un par de diapositivas antes de darle las instrucciones a la actividad, como yo les comentaba, que se encuentra en el aula virtual, ya para que lo puedan contestar. Responder es bastante sencillo, para que puedan ocupar, como les decía, tanto el texto que el capítulo 1 del Berger y la instrucción, así como también por otra parte, si quieren pueden utilizar también la primera presentación que vimos en PowerPoint respecto de como la parte más bien introductoria a lo que es sí, a lo que es el control. Es la introducción, ¿verdad? La de Berger, que está aprovechando de leerla mientras usted está ausente. Sí, y es bien sencillo. Si tú empiezas a leerlo, te vas a dar cuenta que mucho de lo que aparece allí es lo que vimos en la primera clase. Por eso no es muy difícil de contestar el cuestionario. En ese sentido es como bien sencillo, ¿ya? Miren, yo les envié al aula virtual, por lo tanto, las instrucciones. Esto me lo deben enviar a mi correo, ya los cuestionarios, al rvascunance@ucentral.cl, para yo después revisarlo y ya empezar a tener como algunas notitas para nuestro curso. ¿Sí? Y en esa lógica, como les comento, una actividad que es bien simple. Como les comento, no ando pensando y preocupado de reprobar estudiantes. En realidad lo que más me preocupa es que se puedan formar como corresponde dentro de un contexto que en realidad es bien complejo. Por lo tanto, en esa lógica, para aquellos que a lo mejor se están conectando nuevamente, hay algunos estudiantes que me enviaron como un resumen del texto, y yo obviamente les voy a colocar una notita, ya, una nota, y obviamente lo he visto que contesten el cuestionario. Son actividades diferentes, por lo tanto deben contestarlas de igual forma, y lo deben hacer en el segundo bloque, porque por lo menos mi idea está en no consumir el espacio de tiempo que ustedes puedan tener ya para sus casas, y para los trabajos en general puede ser muy pesado, y por lo tanto me interesa que más que odien esta asignatura es como que le tomen cariño, todo que en la línea de que esto va para que ustedes reciban
los contenidos al menos mínimo respecto de cómo se trabaja con niños y cómo se trabaja con adolescentes, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica voy a continuar, no voy a alcanzar a terminar obviamente la presentación hoy día, pero lo que sí es que de una u otra manera voy a avanzar un poquitito para dejar cerrar algunas ideas, ¿sí? Bueno, en la diapo número 15, ¿sí? Para aquellos que a lo mejor no pueden ver como lo que estoy mostrando, la comunicación efectiva es otra de las habilidades que se insta a trabajar desde acá, desde el enfoque de habilidades para la vida, y esta ya va más vinculada, por ejemplo, a las competencias interpersonales. Vale decir, el aprender a decir lo que pienso y lo que siento sin pasar a llevar a las personas. Y esto no es cualquier cosa, porque de una u otra manera a veces la gente tímida muchas veces se queda con cosas guardadas y no las puede comentar en el momento que corresponda. Y por otra parte también hay gente que dice todo lo que piensa sin mucho filtrar y claro, efectivamente después empieza a ver a nivel de lo interpersonal la tensión que se genera producto de que a veces algunos comentarios son, no es que estén incorrectos, sino que son inoportunos para el momento en el cual se están comentando. Entonces hay formas de cómo generar, en este caso, el espacio como para poder plantear las ideas que uno quiere plantear. ¿Sí? En este sentido, el aprender a decir las cosas y esta cosa, la comunicación efectiva, incluso esta es parte del sello que la universidad trata de, en este caso, de colocar, de imprimir en todos ustedes como estudiantes de la Universidad Central. ¿Sí? Habilidades para las relaciones interpersonales, como les decía, es uno de los ejes. Y en general, miren, y esto es bien importante que lo puedan empezar a entender ya, si bien están en segundo año y les falta tiempo como para llegar a la etapa de la práctica profesional, pero de una u otra manera, el que sean Mateos o el que sean Mateas, que sean buenas para estudiar, no es condición exclusiva como para que les vaya bien en la práctica y en el mundo laboral, porque en general uno puede, y como dice ahí el viejo refrán, uno puede empleabilizarse por los conocimientos que tiene uno, pero uno puede ser desvinculado por la forma en la que uno se lleva con las personas, más que por la competencia técnica. Que eso tiende a ser como una realidad. Si ustedes hablan con su papá o su mamá, les van a decir que, claro, el que le lamía las botas al jefe, el que, por ejemplo, se lleva bien con los compañeros, era el que se lograba mantener versus, por ejemplo, aquellos que siempre encontraban todo negativo y no presentaban, por supuesto, una propuesta. En esa lógica, las habilidades interpersonales hoy día juegan un rol muy importante y una de las cosas que yo hago cuando trabajo con los colegios tiene que ver con que le insto a, digamos, a los chiquillos y a las chiquillas de los colegios a que el Instagram, porque el Facebook, como yo he ido aprendiendo, es más para los viejos como uno, pero en el caso del Instagram, tienen que aprender a tener los mismos códigos que cuando uno habla con un amigo o con una amiga. Vale decir, hay cosas que uno puede decir, otras cosas que no. Tener cuidado con de repente algunos comentarios porque se pueden viralizar muy fácilmente. Entonces, las mismas habilidades interpersonales que desplegamos en nuestra vida cotidiana deben también desplegarse en el uso del Insta, ¿ya? Y finalmente, a veces uno de los conflictos que tiende a ser bien frecuente en la adolescencia tiene que ver con los problemas que uno puede tener con amigos o con amigas, porque justamente cuando uno le contó algo a un amigo, ese amigo le contó a otro amigo y la cosa se viralizó y claro, lo que uno quería que fuera un secreto en realidad lo saben todos, ¿ya? Entonces, esta cosa de aprender a seleccionar las personas con las cuales vamos a querer compartir, qué es lo que hablamos, qué es lo que no hablamos, es parte de la competencia y la habilidad interpersonal. ¿Qué otra más aparece acá como muy interesante? El conocimiento de uno mismo. Miren, qué interesante. A veces algunos psicólogos a veces cuestionan esto, los más ortodoxos por supuesto, pero sin embargo el conocerse uno mismo involucra una actividad cognitiva muy, ¿cómo decirlo?, compleja porque involucra que uno tiene que aprender a mirarse y mirarse involucra que uno no tan solo vea las cosas positivas, sino que las negativas y viceversa. No tan solo ver las negativas, sino que también las positivas. Involucra incluso hasta generar la capacidad de poder aceptar muchas de las cosas que a veces son dolorosas, que nos ha tocado vivir y que por lo tanto y probablemente vamos a tener que convivir el resto de nuestras vidas. Entonces, en general, el conocerse uno mismo
que como ejercicio probablemente no va a terminar nunca, porque en general a veces dependemos también de las personas con las cuales nos reunimos, con las cuales nos juntamos. De una u otra forma, lo que empieza a darse es que esta cosa de ir mirándose es un muy buen ejercicio y un ejercicio muy sano como para de una u otra forma vivir mejor, tener mejores relaciones con las personas, aprender a tomar decisiones y se empieza a vincular curiosamente también al menos con todos los otros que vamos a ir mirando o lo que hemos ya visto, ¿sí? En general, a veces alguna forma de ir movilizando o ir estimulando el conocimiento de uno mismo tiene que ver con que no tan solo incorporemos nuestras opiniones, sino que también las del resto. O al revés, no tan solo consideremos las opiniones del resto, sino que también consideremos las de nosotros. Yo muchas veces con los adolescentes les pido que hagan un pequeño cuadro con respecto a qué es lo que yo pienso de mí y qué es lo que piensa el resto. Y a veces existen, digamos, como coincidencias, y hay otras que existen divergencias muy grandes. Ya hay gente que decide no hacer caso de la que la gente le opina, y bueno, a veces eso tiene como ventaja y desventaja. De la misma forma también si yo solamente considero la opinión de los demás y no mía, y tiene por supuesto ventajas y desventajas también. Pero se puede ir estimulando y en general esta es muy bien recogida por los adolescentes, ¿ya? La empatía, como la capacidad de sintonizar emocionalmente con las otras personas, vale decir de que si la persona anda triste, yo experimentar algún grado de tristeza. Algunos le denominan como la capacidad de ponerse en el lugar de otros. Y esto nos permite, sin lugar a dudas, ser empático a, por un lado, tener mejores relaciones interpersonales e incluso más fuertes. Porque claramente cuando encontramos que alguien se pone en nuestros zapatos, cuando toca o trata de tocar la misma guitarra con la que nosotros tocamos todos los días, esa sensación de sentir que las personas nos entienden, moviliza fuerzas de cambio, tiende a hacer que las personas experimenten mayores grados de bienestar o al menos sentir validada la emoción que pueden sentir. Vale decir, por ejemplo, que algún estudiante o alguna estudiante ahora en estos momentos tenga que ir a comprar, por ejemplo, los remedios para su abuelo, ¿sí? Y que el profesor diga, oye, ¿sabes qué? Anda, no te preocupes, envíame un correo después y nos coordinamos, valida de una u otra manera toda esta cosa que este estudiante puede tener. Sin duda también, una de las cosas que vamos a ir mirando tiene que ver con que a veces pueden haber estudiantes que se aprovechan de estas situaciones y pueden mentir y en general eso puede pasar. Si el tema está en que el ocupar esos argumentos cuando uno está mintiendo puede ser muy poco empático con el respecto de las personas que efectivamente sí están en esa situación. ¿Ya? Entonces, el ser empático y sobre todo la gente es muy exigente con nosotros, con los psicólogos y con las psicólogas, porque se espera que seamos empáticos, que tengamos como una competencia blanda, ponernos en el lugar de las personas para poder tratar de dimensionar lo que es estar en ese tipo de situaciones. ¿Ya? Bueno, la penúltima, habilidad para manejar emociones. Los seres humanos somos seres sociales, pero también muy emocionales. Muchas veces las tomas de decisiones las hacemos en función de los estados emocionales en los cuales estamos. Si a veces eliminamos del Instagram a todas las personas o hacemos una cuenta nueva, a veces tiene que ver con que estamos muy enrabiados o avergonzados por algo que pasó y por lo tanto esa decisión tiene que ver con algo emocional. Cuando estamos muy alegres también tomamos decisiones. Por lo tanto, si no sabemos cómo actuamos cuando estamos bajo determinados estados emocionales, en general podemos cometer muchos problemas. Y en general los problemas, como yo les he ido comentando, al menos hoy día, pueden tener efectos y los van a tener, pero tanto en el corto, con el mediano y como en el largo plazo. Por lo tanto, de una u otra forma, tenemos que aprender a guiarlos y también, por ejemplo, aprender a pedir ayuda. Si nos da vergüenza, digamos, como pedir ayuda, claro, la vergüenza allí, de una u otra forma, lo que está haciendo es evitar que podamos resolver lo que nos está ocurriendo. Entonces, como dice la diapositiva, cuando son muy intensas, en general las emociones tienden a dificultar un poco el proceso de las personas de lo que son toma de decisiones o autoconocimiento incluso. Y para finalizar, los conceptos muy de moda que aparecen hoy día incluso en prensa, el tema de la ansiedad.
y el estrés, pero tiene que ver, y un poco lo que preguntaba Daniel hace un ratito con el tema de la tolerancia a la frustración. Es importante tenerla, no es la única herramienta. La tolerancia a la incertidumbre también aparece, y en este sentido, ¿cuántos somos capaces de manejar la complejidad en la cual estamos viviendo? Y lo lindo, por ejemplo, en estas temáticas, sobre todo de un autor que se llama Albert Bandura, cuando habla de autoeficacia, vale decir como la capacidad de confiar en las capacidades de uno, tiene que ver con que si uno está guiando, enfrentando una situación muy estresante, las personas también tenemos que aprovechar de aprender ahí cómo seguir mejorando nuestra estrategia de afrontamiento, cómo podemos seguir aprendiendo a seguir desarrollando comportamientos que nos permitan aprender a manejar las dificultades. No necesariamente los problemas son y duran un segundo, un minuto, a veces pueden durar días, semanas, meses, y por lo tanto la capacidad de ir gestionando todo ello va también a depender de cuántos logremos ser capaces de aguantar el estrés, cuántos somos capaces de aguantar la tensión, cuántos somos capaces de aguantar el nerviosismo y seguir avanzando y seguir tratando de tomar buenas decisiones y seguir guiando nuestras emociones y seguir aumentando nuestro conocimiento. Cuando las personas, por el contrario, no somos capaces de lograr manejar todas estas cosas y no somos capaces de manejar el estrés, nuestro sistema inmunológico se puede debilitar y eso está archi demostrado. Y cuando ustedes tengan muchos problemas, y espero que por supuesto no los tengan, y no sepan qué hacer, van a empezar a notar que el colon se empieza a activar, con que empieza la gastritis, con que la respuesta alérgica aumenta. En fin, empiezan a aparecer una serie de, como de dificultades y que uno se puede resfriar y uno se puede enfermar también, ¿ya? Entonces, para Profe, cerrar, sí, dígame. eso igual tiene que está como relacionado con los temas de la infancia y todo el tema de cómo saber afrontar los problemas, qué tanto nos estresan los problemas y todo, como nuestra crianza y todo eso. Mira, Yamile, tu pregunta creo yo que es más profunda de lo que tú crees. Mira, en general la investigación ha mostrado que un factor que condiciona nuestro estado de salud tiene que ver con las experiencias de estrés que tengamos a lo largo de la vida. En general hay niños, hay niñas que desde que son pequeños, desafortunadamente, perdón por el concepto, les toca bailar con la fea, les toca pasar por estos problemas, ¿ya? El tema está en que, ok, la idea es que tengamos una infancia lo más exenta posible de dificultades, ¿ya? Sin embargo, desde niños también tenemos que ir aprendiendo a ver qué hacemos para manejar estas situaciones, porque si no las manejamos, también podemos empezar a sentirnos muy dañados. Hay situaciones que sin duda a los niños los afectan, pero hay otros que por el contrario han aprendido a ir fortaleciéndose y a ir pidiendo ayuda. Hay niños en ese sentido que tienden a ser más y otros menos resilientes frente a las dificultades. Entonces, cuando preguntas tú, esto tiene que ver con que a lo largo de la vida vamos a estar expuestos a buenas situaciones, a malas situaciones, y una de las cosas importantes acá tiene que ver con, en el caso de los niños, de acuerdo a lo que tú preguntas, por ejemplo, que el niño aprenda algunas capacidades o algunas habilidades para resolver sus pequeños problemas. Ya, por ejemplo, voy a inventar, ya, que el niño su gran problema es que los papás lo retan porque no hace las tareas, ¿ya? Eh, y claro, eso lo va a estresar, pues entonces toda tarea que le den desde el colegio, el muchacho tiene problemas porque no hace las tareas. Sin embargo, si él aprende a solito ir a la mochila o de a poquitito empieza, por ejemplo, a dar como soluciones que, por ejemplo, por el celular le pregunta a algún compañero si tiene tarea, si, por ejemplo, se empieza a envalentonar y él mismo empieza a hacer las tareas aunque le vaya mal, esos pequeños logros son conductas que se van desarrollando, que quedan en el repertorio y que el estudiante, y en este caso el ser humano, y en este caso este niño, puede echar mano más adelante. Entonces, desde niños vamos aprendiendo una capacidad como para resolver los problemas. En general, cuando somos niños, la capacidad de jugar nos permite poder sentirnos mejor y tener más ganas como para enfrentar los problemas. De hecho, históricamente la terapia de los niños tiene que ver mucho con juego. El tema está en que si el niño no tiene la posibilidad de manejar esos estresores, ese niño, desde que puede perder control de esfínter y por lo tanto puede empezar a orinarse, que se conoce con el nombre de enuresis, o bien
puede empezar a hacerse caca en los pantalones o en la falda o en los calzones, y ahí uno habla de encopresis. Entonces, muchas veces esto tiende a pasar porque a veces hay algunas situaciones que los niños son sobrepasados nomás, pues si son niños, pues no tienen el mismo repertorio que los adultos, y por lo tanto, claro, el estar expuesto a situaciones que no logran manejar puede generar muchos problemas. Pero por el contrario, si los niños aprenden a tratar de resolver desde su mundo, por supuesto, lo que les está ocurriendo, el chiquillo empieza a fortalecer sus capacidades. No sé si te contesto, Yamilet, lo que me preguntaste. Sí, profe, gracias. Entonces, para cerrar, porque hay manuales, lo que aparece acá como estas preguntas como de habilidades para la vida, cómo llevarse bien con los profesores, tener buenos rendimientos académicos, llevarse bien con los compañeros y amigos, uno tiene que ir diciendo a los estudiantes qué habilidad para la vida pueden utilizar para cada una de estas cosas. Pero claro, uno dice, ay, para eso, para preguntas tan básicas, no, porque en general hay situaciones más complejas que uno ha tenido con compañeros y con compañeras. Y yo recuerdo una de las fuertes que me ha tocado vivir fue cuando falleció el papá de un compañero. Y claro, el papá iba en moto y lo chocó de frente a un bus. No, fue de una tragedia la situación. Y por lo tanto, ¿cómo uno ayuda a ese muchacho? ¿Qué habilidad para la vida uno puede desplegar? De la empatía, uno de los que aparece, ¿ya? Pero también en la lógica de la comunicación efectiva de qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice. Son como las de las situaciones como fomes, por decirlo así. No fome me refiero a aburridas, ¿no? Sino como que no me gustaría haber visto, pero fue súper triste todo ese proceso. Pero también hay muchachos que se cambian de casa, pierden amigos. Entonces, claro, de una u otra forma hay diferentes situaciones más complejas, y la idea está en que uno vaya invitando a los adolescentes a que puedan usar alguna de estas habilidades para la vida, dependiendo de la situación. Hay manuales que dicen qué tipo de actividad y cómo se puede ir haciendo. En general, la evidencia es muy abundante respecto a cómo se puede trabajar con habilidades para la vida según el contexto. No sé si tienen alguna duda, chiquillos o chiquillas, con lo que yo estaba viendo hasta ahora. No, profe. No, pareciera que no. Bueno, chiquillos, bueno, chiquillas, voy a dejar hasta acá ya en este caso la clase, ya, porque como yo les comentaba, quiero que durante el bloque puedan, en este caso, contestar las actividades que yo les voy a enviar. En ese sentido, para quienes que se vengan sumando y a lo mejor no se hayan sumado al comienzo del segundo bloque, ya está en el aula virtual el control que tienen que hacer. Es muy fácil, en mi opinión, es muy simple de contestar, ya sea con el capítulo de Berger o bien también con lo que es la primera clase. Ahí también hay información. Y me lo envían al correo rbascunance@ucentral.cl. Y bueno, digamos, como por la contingencia, claro, les doy plazo hasta la 1 de la tarde para que me lo puedan enviar y no se sientan tan apremiados con el tiempo. Ahora, si quieren enviarlo antes, envíenlo antes, ¿ya? Pero les doy ese margen de plazo también porque he entendido de que estamos en una situación que es re compleja. Lo conversamos al comienzo de la clase, y la idea está en que este proceso sea más aportativo y más formativo, que deformativo y no aportativo. ¿Alguna inquietud, chiquillos, alguna inquietud, chiquillas, antes de dar por finalizada la clase del día de hoy? Sí, profe, Dígame. es que dio plazo hoy día para mandárselo hasta la 1, ¿Ya? porque ahora a las 11 empieza otra clase, al menos para mí, y se acaba a las 2. Entonces tendría solo de aquí hasta las 11 para hacer el trabajo. ¿Ya? ¿Qué clase tienes a todo esto? Profe, yo igual tengo otra clase Déjeme ahora, buscar. tengo control de lectura. Yo tengo teoría en psicoterapia. Después, profe, también termina a las 2:15. Oiga, ¿y ustedes nunca pensaron en estudiar actuación? Yo he escuchado actores muy buenos inventando situaciones, pues. Oye, díganle a sus compañeros, lo mismo usted, ya envíenmelo hasta las 12 de hoy día, pues. ¿Les parece de plazo? O sea, me refiero no las 12 del día, sino que las 12 de la noche, las 0000 horas, pues. ¿Les parece? Ya, profe, sí, mejor. Sí, Profe. profe. Sí, Gracias. a mí me Ya. parece una muy buena. Gracias, profe.
Entonces ya, pues me lo envían hasta la noche, digamos, pues, hasta las 12 de la noche, pues no hay problema con eso, muchachos o muchachas. ¿Ya? Así que, Profe, dígame. dijo el capítulo 1 de Berger, ¿verdad? Sí, que está en el aula, sí, con Ya, ese pueden trabajar. ¿Ya? ya, gracias. Y eso, pues, traten de comentarle a sus compañeros, porque lo más probable es que ustedes deben tener un grupo de WhatsApp, que les di plazo hasta las 12 de la noche de hoy día para que me envíen, en este caso, el cuestionario. Profe, una consulta. Dime, Daniel. ¿Es que además del control, era algo más o era solo el control? ¿Cómo, Que, Dan? ¿es que usted habló como de un resumen o estoy puro No, hueveando? no. Sí, pero yo también escuché eso, como que había gente que también le iba a enviar como un resumen, algo que iba a tener como otra nota, yo también escuché eso. Ya, mira, no pasa lo siguiente. Lo que ocurre es que hubo estudiantes que me enviaron un resumen, ¿ya? Que es lo que yo les había hablado con ustedes en la primera clase, que yo les iba a pedir un resumen del Berger, ¿ya? Lo que ocurrió es que la clase pasada, la semana pasada, hubo una estudiante que me hizo notar de que estaba haciendo el resumen y en realidad como que encontraba que todo era importante y que le costaba hacer un resumen. Y por lo tanto, lo que quedamos de acuerdo en que yo les iba a enviar un cuestionario para que contestaran, pero ese cuestionario no se los envié porque como les había comentado, yo quería decidir si es que este tipo de actividades se hacían mejor en el segundo bloque o fuera del segundo bloque. Y por las contingencias que yo estaba viendo, por las dificultades que a veces algunos pueden tener por el acceso a internet, por esta cosa que tiene que ver a veces con temas familiares, qué sé yo, porque finalmente el mundo educativo de ustedes ahora está mezclado con el tema familiar, pues. Entonces, bajo esa lógica, lo que conversamos en el primer bloque era que quienes enviaron el resumen, yo les voy a poner la nota igual, pero tienen que hacer el cuestionario, ¿ya? Y ahora tendrían 2 notas, por decirlo así, quienes enviaron el resumen. Son pocos en todo caso, ¿ya? Pero no voy a, ¿cómo se llama? No considerar ese esfuerzo, ¿ya? Hubo un esfuerzo, tienen que tener una calificación, pero también quiero que hagan este tipo de actividad, y esta actividad la tienen que hacer porque también va a estar relacionada a la primera prueba de cátedra que tengamos. ¿Se entiende? Profe, Dime, Malú. ¿y las personas que no mandaron el resumen? No pasa nada. No, ya, perfecto, No gracias. pasa nada. No, porque en el fondo, claro, habíamos quedado de acuerdo en que en vez de resumen íbamos a hacer un cuestionario, pero claro, si hicieron el resumen, claro, se quedaron como con la información de la primera clase. Y en este contexto, como te comento, no voy a andar con la lógica de si usted no estuvo en la clase, no es mi problema, no va conmigo, por lo menos de mi formación como psicólogo, esta cuestión no va nomás, po. Así Ya, que los que enviaron el resumen lo enviaron nomás, pues, y les voy a poner una nota, pero también les pido que obviamente contesten, este cuestionario. Los que no lo enviaron no se hagan problema, solo les pido que contesten el cuestionario y tienen plazo hasta enviármelo hasta las 12 de la noche. ya, gracias, profe. Ya, Malú, ya pues chiquillos, ya chiquillas, que tengan bonito... Profe. Dígame. Antes de que la clase pasada llegué con unas dudas Oye, y tú le me mandó enviaste un un correo. correo. Sí. Sí, no me dejó ni el visto. ¿Cómo no? Si leí tu correo. Muy, ¿cómo se llama? Muy Ah, completo. Si lo que pasa es que en esta cuestión de estar contestando otros correos, claro, si en la bandeja se me van corriendo los correos. Entonces, de hecho, he estado revisando como de a 3 hojas para ver si no se me queda uno, pero lo tengo presente, Matías. Sí, me llegó todas las ya. dudas, inquietudes que tenía. Así que déjame ver si en un ratito más te las contesto. No, ya no importa, profe. Sí, No, sí me apuro. importa. Sí importa, no te preocupes, sí importa. Si es una inquietud tuya, sí importa. Así que no quédate tranquilo con eso. ¿Ya, Matías? Gracias, profe. De nada, pues. Ya, muchachos, ya, muchachas. Bonito día y en un ratito más el link de la clase va a estar arriba. Que tengan bonita semana. Cuídense. Ya, Vale. profe. Igual Chao. Chao, profe. profe. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, Chao, profe. Chao, que estén bien.